¿Y tú? ¿Juegas como niña? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a este su podcast De Raíz, donde hoy vamos a hablar en este episodio de algo que a todas y a todos seguro nos va a llamar la atención. ¿Cómo lograr que sea un halago hacerlo como niña? Hoy tengo la emoción, el honor y el gusto de tener aquí en este espacio a Adrianely Hernández, que viene a compartirnos un poco de su trayectoria como mujer futbolista y también se conecta con nosotros desde Inglaterra, Sandra Guzmán, quien ha sido una científica que ha abierto la brecha para mostrar todo el talento que las mujeres científicas mexicanas tienen en cancha también. Así que bienvenidas a ambas. Este es su espacio. Estamos de manteles largos de tenerlas a las dos aquí con nosotras. Muchas gracias, gracias. Y Muchísimas quisiera gracias. iniciar... Un placer estar aquí. Bienvenida, Sandra. Quisiera iniciar presentándote, si te parece bien. Sandra es una científica social y activista ambiental, especialista en gestión y política energética y ambiental y en finanzas climáticas, concluyendo sus estudios doctorales en la Universidad de York en el Reino Unido. Ella es actual fundadora y coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. También es exdirectora general de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sandra es la primera científica mexicana que fue a la Antártida como parte del programa de liderazgo de mujeres en la ciencia, premiada por la revista Marie Claire como la Geek Chic, la intelectual del año en el 2018 por su trayectoria en la protección del medio ambiente. Bienvenida, Sandra, estamos de manteles largos contigo con nosotras. Muchísimas gracias, es un verdadero placer estar aquí y bueno, también compartir este escenario para conocer más de estas historias de mujeres que están cambiando el rumbo. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Y les presento también a Adrianely, si les parece bien. Adrianely es periodista, deportiva y docente de bachillerato, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la tesis El fútbol femenil, un negocio imposible. Actualmente es maestrante de la institución en el campo de estudios de Ciencias de la Comunicación y es una investigadora sobre la Liga MX Femenil y el discurso patriarcal en el ciberperiodismo mexicano. Ha sido también reportera de diferentes medios especializados en el deporte femenil como Foot Femenil, La Delantera, Diosas Olímpicas y además también fundó Ellas en el Deporte, que aún sigue vigente. Bienvenida, Adrianely. Muchas gracias, es un verdadero honor estar aquí compartiendo con mujeres tan importantes que, como dice Sandra, estamos luchando por cambiar este rumbo. Gracias, bienvenidas. Y pues bueno, también de manteles largos, no me imagino una mesa más completa que esto. Mujeres que representan el talento que hay en el mundo deportivo y mujeres que representan también el talento que hay en las ciencias. Y que muchas veces, por diferentes cosas que platicaremos en este espacio, algunas veces nos hemos quedado atrás o se nos ha dejado atrás, y justo el tenerlas aquí es muestra de que este talento brilla y que es muy importante hacerlo y dejarlo brillar. Quisiera compartirles y hacerles una confesión. El 25 de diciembre para mí era uno de los momentos más emocionantes. Y era uno de los momentos más emocionantes porque sí, ya había tenido esta visita de la familia y estábamos juntos, platicábamos, pero lo más importante del 25 de diciembre, ¿saben qué era? Amanecer y correr intrigada a ver qué me había dejado Santa Claus abajo del pino de Navidad. Y algo que yo descubría cada Navidad es que, pues como que Santa siempre me traía regalos muy parecidos. Por ejemplo, me traía mis grandes vestidos zampones y mis zapatillas o juguetes que tenían que ver con muñecas. Y a veces yo quería más juguetes de deporte. Nunca encontré unos tenis entre los regalos de Santa Claus, cosa que Santa sí le traía a mi hermano esos juguetes. Y en un principio sí me hacía la diferencia, sí notaba la diferencia, pero después como que dejó de sorprenderme esas diferencias. Y yo quisiera iniciar este espacio preguntándote a ti, Adrianely, ¿qué te decían que podías o no jugar por ser niña?
Pues más que decirlo, es una cuestión que se va naturalizando, que ni siquiera es necesario a veces mencionarlo, ¿no? Simplemente como dices, te llegan los juguetes y los vas viendo que te llega el juego de té, te llega la muñequita, te llegan pues los típicos colores en rosa para las niñas, los vestidos, como mencionas, y lo vas viendo como algo normal. O sea, lo vas viendo como algo normal. Yo no recibí ninguna pelota, ni un balón de fútbol, ni una canasta de básquetbol, nada, hasta que yo misma años después lo pedí. Pero de forma natural te llegan esos juguetes y es hasta después que te cuestionas, ¿no? ¿Por qué? O en mi caso fue así, fue después que me cuestioné por qué yo quiero un balón de fútbol, ¿no? Pero afortunadamente en casa no lo prohibieron. Cuando lo empecé a pedir de que yo quería unos tenis o quería unos zapatos de fútbol, recuerdo así tengo en la mente mis primeros tacos de fútbol y para mí son increíbles. Y en ese sentido creo que corrí con esa suerte. Sin embargo, como siempre lo decimos, tu experiencia individual no representa la experiencia de todas. Y sé por las compañeras que he tenido tanto en la cancha como en la profesión del periodismo, que a muchas sí se nos dijo tal cual, esto es de niñas y eso es de niños y no lo puedes hacer. Sandra, ¿tú qué mensajes escuchaste, te decían a ti o decían a otras niñas de qué sí puedes hacer por ser mujer o qué quizá estás haciendo mal por ser mujer? Como esta duda en el talento. Muchas gracias. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy interesante y es que yo soy de una familia en donde somos 5 hijos, 4 hombres y yo soy la única mujer y yo soy la más chica. Entonces, mi mamá tuvo que hacer un ejercicio extraordinario en una sociedad altamente conservadora por protegerme. Y su manera de protegerme fue tratando de empoderarme ante esta idea de que normalmente en las familias, digamos, pues muy conservadoras, las mujeres sirven a los hombres, ¿no? Tienen esta cuestión de que las mujeres se quedan en casa, cuidar a los niños, la comida y tal. Y mi mamá siempre buscó alejarme de este escenario, o sea, de hacer la comida para los hermanos o atender a los hermanos. Mi mamá me empoderó muchísimo al grado en el que yo, por ejemplo, les decía a mis hermanos, limpia acá, limpia allá, y ellos me respetaban, ¿no? Era como una pequeña gendarme, me decían a veces. Entonces, y esta círculo, porque tengo que decirlo, fue un círculo que tuve en casa, entonces yo me sentía muy protegida por ella y por mis hermanos. Claro que el golpe fue cuando yo salí a la calle, ¿no? Yo salí a la calle y conocía a otros niños y yo me sentía que yo era como un niño adicional, porque yo jugué con niños toda la vida. Y entonces era cuando yo empezaba a escuchar como, ay, esta machorra, ¿no? ¿Por qué está con los niños? Entonces era algo así como, digamos, en la oposición. O sea, yo trataba, pues yo me sentía como que yo encajaba, ¿no? Porque yo jugaba con mis hermanos todo el tiempo muy bien. ¿Y por qué no podía encajar en ese otro mundo de hombres, ¿no? Entonces, ciertamente me pasaba, sobre todo, por ejemplo, que jugaban fútbol o X o Y deporte, y entonces era como, no, es que esto no es para niñas, ¿no? Esto es para los niños, pero yo me sentía empoderada y capaz, ¿no? Entonces fue esta burbuja en la que mi mamá me protegió todo el tiempo, digamos, en casa. Yo la fui, digamos, pues tuve que salir de ella, ¿no? Estando fuera. Y sin lugar a dudas, esta idea de que las mujeres no pueden hacer algunas cosas, para mí se volvió como una suerte de, no, pues ahora lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien. Entonces se volvió como algo muy profundo de demostrar, ¿no? Que yo soy tan capaz como ellos de hacer todo lo que yo me proponga. Claro, te escucho y pienso también en mi propia historia. Cuando me he notado subestimada, es como me pisas el orgullo y es como si entrara una luz de no sé dónde, que aparte hace que me salga muy bien. Y es una manera de decir, no me subestimes, realmente tengo talento. Rescato también de los testimonios de ambas cómo hubo un factor clave en estas vivencias y que fue justo el que desde casa no se les negó esa posibilidad, sino todo lo contrario, que eso les permitió incluso facilitarles otras vivencias, que quizá el momento de salir al mundo fue este momento de shock, este momento de transformación, de oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen estos mensajes? Pienso en estos mensajes que hemos escuchado y en estas frases del corres como niña, juegas como niña, hablas como niña, que están llenos, plagados en esta cultura regular en la que vivimos. Y también no puedo dejar de evitar de pensar que, como bien dices tú, mi realidad no necesariamente es la realidad del colectivo,
De cifras que nos comparten, por ejemplo, que una niña tiene 3 veces menos probabilidad de recibir juguetes de ciencia que un niño, por ejemplo. Entonces, vienen estas frases, por un lado, corres como niña, por otro lado, te estimulo diferente, y eso cómo va construyendo una diferente manera de mirarte a ti misma como mujer. Y pues pienso, ¿no? Estas chiquitas que me dicen, es que corro como niña, pues es que soy niña, ¿qué lo estoy haciendo mal? ¿No? Es como esta inquietud que muchas veces en el mismo entorno vamos viviendo, descubriendo y hasta impresionándonos cuando suceden estas frases justo que dudan de nosotras. También les comparto que he tenido yo la posibilidad de estar cerca de muchas estudiantes, mujeres. Fui directora de una preparatoria un tiempo. Y ellas me decían, es que tengo claro que quiero estudiar. Y particularmente una de ellas me dijo, Nay, yo quiero ser astrofísica. Y a mí me encantó escuchar eso. Sin embargo, esto vino de la mano de compartirme. Es que mamá, que es una historia diferente a la de ustedes en este momento, me dice que es un mundo de hombres y que eso va a ser muy difícil para mí desarrollarme profesionalmente. Y entonces yo quisiera preguntarte a ti, Adrianelli, si durante tu adolescencia, ¿qué respuestas escuchabas, qué veías en el entorno que te decían respecto a tu pasión por el fútbol? Pues justo ahí es cuando viene este entendimiento de la realidad, cuando sales de esa burbuja, como decías, cuando dices, ay, no todo es como en casa, ¿no? Aquí ya me empiezan a juzgar, me empiezan a decir cosas que yo no esperaba. Y sí, porque cuando empiezo a jugar fútbol, que fue como a los 9 años, pues los niños estaban en complexión física igual que yo. Sí recibí así como miradas de sorpresa, pero con el paso de los días y de las semanas lo vieron muy normal, ¿no? Que yo jugara con ellos. Sin embargo, ya conforme vas creciendo, como que la gente empieza a decir, bueno, ¿y no va a dejar de jugar fútbol? O sea, ya es una adolescente, ya debería interesarse en otras cosas, ¿no? Y ahí es cuando, pues, escuchas, claro, estas palabras de marimacha, machorra. Yo me iba siempre a jugar. Las tardes para mí no eran de ver caricaturas, eran hacer la tarea e irme al campo. Yo soy de un pueblito y así, es ir al campo a jugar fútbol. Me iba a jugar fútbol y los fines de semana era de ir a jugar a otros lugares, ¿no? Porque yo estaba en un equipo. Entonces sí, mi mamá, que siempre me apoyó, pero entiendo que le sorprendiera que yo no dejara el fútbol. O sea, hubo un momento en que sí me dijo, es que nunca dejas de ir a los partidos. Y entonces yo me cuestionaba, bueno, si yo hubiera sido un niño, porque en mi familia además somos 4 hermanas, no hay niños, no tengo hermanos, me cuestionaba, bueno, a lo mejor si yo hubiera sido hombre, pues nunca me hubieran criticado que yo quisiera ir todos los fines de semana a jugar fútbol. Y aparte no jugaba un partido, jugaba 2 o 3 y mi mamá ya así de, bueno, ¿cuándo vas a estar en la casa, no? Como una adolescente normal. Entonces, ese tipo de comentarios sí. O por ejemplo, en la escuela yo prefería ir a jugar a los torneos de fútbol que ir a los concursos de conocimiento, que pues siempre he sido una ñoña. Entonces ve a concursar en las materias un poco pues más acordes con una jovencita, ¿no? Y yo quiero ir a jugar fútbol. Y dejé otras oportunidades, digamos, académicas en ese momento, porque el adolescente que era yo, pues quería jugar fútbol. Claro. Entonces sí empiezan a cuestionarte el por qué tomas esas decisiones y no las normales, ¿no? Por decirlo así. Y cómo pienso que hasta es una manera de decir, pues eso es hobby, ¿no? Eso no es tan importante o no eres tan buena. Es como una manera consciente o inconsciente de nombrar esto. Y también no puedo evitar pensar en una estudiante ingeniera que va un poco de la mano contigo, las ciencias, que también es un mundo típicamente más masculino, Sandra, en donde ella un día llegó y me compartió y me decía, es que mi maestro, mi profesor, me dijo que cómo es que soy ingeniera y soy guapa. Y ella me decía esto molesta, ¿no? Es como, ¿no? O sea, como, ¿por qué me está diciendo eso? Realmente no entiendo que esto viene con estos encuentros que ustedes también nombran de salir al entorno. Y me imagino que en tu caso como científica, Sandra, quizás has experimentado algo parecido o has vivido algo en donde mi pregunta específica sería es si durante tus estudios justamente notaste que la opinión de algún compañero era mejor recibida que la tuya por ser mujer. Si puedes contarnos un poco de esto. Claro, yo creo que, yo quizá, dado el campo en el que yo me desarrollé al inicio de profesión, soy internacionalista, estudié relaciones internacionales y después me fui especializando en el campo del cambio climático, ¿no? Y tanto la parte más profunda, digamos, de la base científica del cambio climático hasta la parte
de política pública como tal, ¿no? Entonces a mí me ha tocado ser algo que llaman mis colegas, hacer diplomacia científica, perdón, llevar el conocimiento científico a la parte más de las negociaciones internacionales, de la política pública. Y algo que yo observé mucho es que, claro, cuando yo empecé, había ya dentro de este campo mujeres, pero casi siempre eran mujeres, digamos, más grandes, ¿no? Yo empecé en esto muy joven, entonces sí me pasaba a mí mucho que era así como, ay, Sandrita, ¿no? Muchos colegas, digamos, yo me sentaba en una mesa mismo con un subsecretario que con un secretario, y yo siendo pues una joven, no sé, 23 años, ya en una conferencia al lado de un secretario, y siempre era esta idea de que es que ella es muy joven, ¿no? Y esta yo creo que para mí fue mujer, joven, en un entorno de conocimiento, casi siempre es como un factor de, ay, ¿no? Como que de consideraciones adicionales, pero no necesariamente positivas, ¿no? Y yo creo que ese fue para mí, porque claro, cuando yo comencé, digamos, profesionalmente, sí, digamos, me tocó como salir, hablar, no quedarme callada. O sea, yo me formé siendo muy, exponiendo mis ideas desde que estaba en la escuela. Y sí recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, que yo decía alguna idea, ¿no? X. Y de repente era así como, o sea, sí, muy bien, ¿no? Y entonces de repente otro compañero decía exactamente lo mismo que yo dije. Y entonces el maestro, ay, no, qué inteligente muchacho. No, sí, toda la verdad, ¿no? Entonces para mí era así como, pero es exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Y esto lo observaba más como en prácticas, claro, en hombres que siguen teniendo esta idea de que los más capaces, los más inteligentes son los hombres y que las mujeres, si eres inteligente, eres una nerd, eres una ñoña. Y yo en realidad me esforcé mucho, mucho, mucho profesional y desde la escuela, porque yo quería como pagarle a mi mamá todo el esfuerzo que hizo por ponerme en la escuela, ¿no? Todos los sacrificios que ella hizo, yo me esforcé, no me considero una ñoña, pero fui siempre muy responsable, y que te bajen al nivel de ñoña, minimizando la pasión que tienes por las cosas, yo creo que para mí fue como, sí, o sea, ya sabes, un enfrentón con el mundo. Sí, y pienso en el ñoña también, que es como una manera despectiva, porque no estamos reconociendo el talento. O sea, Claro, es como, lo está logrando, pero porque lee muchísimos libros, y, ¿no? Como si no viniera naturalmente también. exacto. Tienes que Y esforzar el doble. así es, te tienes que esforzar el doble y demostrar el doble para entonces que te pueda medio creer que sí, que realmente allá hay talento. Exacto. Sí. Y sé también que quiero compartirles que Adrianelli ha hecho investigaciones respecto a las mujeres y particularmente a las mujeres en el mundo deportivo. Quiero pedirte que nos compartas qué se dice de las mujeres justamente en esto de silenciar las voces que insisten que el fútbol no es para ellas. Veo este testimonio de Sandra en donde ella dice es que pues a mí me enseñaron a siempre alzar la voz y aunque venían estas como contradiscursos, de alguna manera yo seguí insistiendo, aunque me tuve que esforzar el doble, aunque tuve que demostrar. ¿Qué pasa en el mundo deportivo? Y particularmente algo que me gusta mucho es esta investigación que tú haces, no solo del mundo deportivo, sino también del fútbol, que suele ser un espacio típicamente masculinizado. Sí, los deportes se ha demostrado a través de distintas investigaciones que han sido creados para este reforzamiento de la masculinidad, ¿no? De la creación del género masculino, de cómo hacerse hombre incluso. Uh-huh. Por lo tanto, cuando las mujeres, en el área que sea, en la disciplina que sea, intentamos entrar allí, pues pues nos vemos como ajenas, como invasoras. Y también, ya que estás adentro, te juzgan a partir de los parámetros masculinos. Por lo tanto, si empiezas a ser competitiva, eres muy masculina. Y si no tienes características femeninas, pues ahí también incluso pues dudas sobre tu orientación sexual y demás cosas. Entonces, cuando las mujeres entramos al deporte, somos juzgadas desde diferentes puntos. Y eso ya es una desventaja, por supuesto, ¿sí? Porque no se nos está considerando como a partir de nuestro talento o nuestras capacidades, sino a partir de otros parámetros y características que no tendrían que ser. Entonces, bueno, afortunadamente de unos años para acá, ya se han desarrollado muchas investigaciones, muchos proyectos en las cuales se está analizando esto. ¿Por qué? Porque desde niños, y esto lo comentabas al principio de esta charla, se les incentiva más a los bebés varones a que se hagan o se apropien de su cuerpo.
Y a las niñas, bueno, siéntate bien, cuídate, te vas a lastimar, sé más delicada, y a ellos se les estimula a que jueguen en espacios más libres. Por eso se dice los juegos para niños son afuera y a veces los juegos para niñas normalmente son adentro, ¿no? La casita, la cocina y demás. Y desde estas construcciones sociales, pues de manera inconsciente tú te vas apropiando de ello y obviamente se demuestra en los deportes que vas eligiendo, ¿no? Leyendo a la gran doctora Hortensia Moreno, que es una de mis grandes referentes ahorita para las investigaciones que desarrollo, ella explica que esta escena que a veces se hace tan común cuando una pelota va hacia una mujer y que hace normalmente es cubrirse, que no es una cuestión natural, o sea, no es porque a las mujeres nos dé miedo el deporte o nos dé miedo los balones, no. Es una cuestión de que desde niñas no se nos hace conscientes de que es nuestro cuerpo y que somos capaces de dominarlo y de hacer con él infinidad de cosas. Entonces, esa es una construcción que es social, que no es natural y que por supuesto de manera histórica nos ha puesto en desventaja en los deportes. Entonces, cuando intentan silenciar estas voces y nos dicen es que el fútbol en especial es el juego del hombre, como un narrador lo hizo valer hace algunas décadas, y que es natural, ahí es donde entramos con este debate de decir, no es natural, es una construcción y esta construcción se tiene que ir derrumbando. Claro que está costando trabajo, claro que es importante que muchas de nosotras lo sigamos impulsando, pero creemos que vamos por ese camino, ¿no? Por en un tiempo lograr este cambio. Así es, Adrianely. Y pienso en lo importante y lo valioso que son el que existan figuras y personalidades como tú, como Sandra, en los diferentes espacios, porque también van marcando referente, van mostrando que sí es posible y eso también impacta para inspirar a chicas más pequeñas, más jóvenes. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte a ti, Sandra, ¿qué mujer te inspira para seguir cumpliendo tus sueños? Muchísimas gracias. Fíjate que yo siempre me he puesto en esta visión. Admiro a muchísimas mujeres y creo que, por ejemplo, ahora estoy lanzando un programa de capacitación y de fortalecimiento para mujeres que se dedican a la defensa del ambiente, y me llena muchas historias. Pero sin lugar a dudas, mi role model, la persona a la que admiro y me llenó en todos los sentidos fue sin lugar a dudas mi mamá. Yo creo que mi mamá me enseñó mucho a ser la persona que soy, en el sentido de que ella, pues divorciada cuando éramos, digamos, yo tenía como 13 años, ella pues sacó adelante a 5 hijos, teniendo 2 trabajos, trabajando todo el día, haciendo el doble rol, y encima de todo motivándonos a todos, pues estudien, salgan, hagan. Y a mí en particular me dio la libertad de ser la persona que yo quisiera ser. Nunca me cuestionó mis decisiones, siempre fue como, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto. De hecho, cuando tenía 12 años, así en un estado de ya no quiero estudiar, le dije, voy a dejar de estudiar y me voy a ir a vivir a Puebla con mis primos. Y mi mamá así de, ¿qué? Y le dije, sí, me voy. Y entonces ella me dijo, ok, te quieres ir, vamos y te inscribo a una escuela y te quedas ahí, si es lo que tú quieres. Y ella me dejó hacerlo. O sea, ella se le rompía el corazón, pero dijo, si es lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer y lo vas a cumplir. Estuve un año allá y regresé, obviamente, yo quiero a mi mamá. Y entonces, pero esa experiencia me reforzó tantísimo el valor de la vida y del ser, que dije, es que yo lo que quiero es ser libre, pero quiero lograr todos mis sueños. Y ella es el fundamento que me dio como la fuerza, ¿sabes? La determinación de que yo quiero hacer esto y lo voy a cumplir. Entonces, ella por ejemplo, de tu ejemplo de la Navidad, yo me acuerdo una vez haber pedido, un hornito de microondas. Yo quería un hornito de microondas para hacer mis pastelitos. Entonces, Santa Claus me trajo unos patines y me puso una nota de, no, porque el hornito te va a dar comida y te vas a poner gorda, mejor ponte a hacer ejercicio. Odié a Santa Claus durante no sé cuántos años, hasta que supe bueno, que mi mamá era Santa Claus, perdón que le estoy rompiendo aquí la ilusión a algunos, y para mí fue, o sea, esos patines fueron transformadores, o sea, yo me empoderé muchísimo, andaba en las calles, entonces una decisión muy pequeña de mi madre, visionaria, porque obviamente ella en una ciudad, en una cultura muy conservadora, ella rompió todos los paradigmas. Y entonces, Claro. cuando ella me dejaba salir, las mamás, ya sabes, de las amiguitas, ay, es que esa niña va a salir embarazada, cuídala, ¿no? Y mi mamá, yo le di los valores, le di la libertad, y si sale embarazada, es su problema.
y ella me dio todos los elementos y nunca le fallé. Entonces fue como, gracias a ella siento que yo tengo la luz, ¿no? Y lamentablemente ella se fue hace 12 años, vive en el cielo, pero su legado me marcó la vida para siempre y yo creo que con ese legado ahora tratando de criar a mi niño que tiene 5 años, con esa libertad y con esa visión de no importa quién seas, en tanto seas quien tú quieres ser. Exacto, exacto. Quien tú quieras ser, dar esa libertad, esa posibilidad incluso, que a veces en algunos espacios es compleja y en otros espacios afortunadamente sucede. Y no puedo evitar pensar también en este ejemplo de tu madre, que es una inspiración, que es una fuente también de un legado que te ha dejado a ti. Como siempre en nuestras historias hay mujeres. Y hay mujeres que nos apoyan, que nos impulsan, que nos están guiando también. Y en ese sentido te quisiera preguntar, Adrianely, ¿de qué mujeres te has apoyado para continuar en el mundo de los deportes, a pesar de las barreras a las que te has enfrentado? Bueno, pues como muchas niñas, yo quería ser futbolista en los años 90, principios de los 2000, y yo no conocía referentes mujeres. O sea, yo primero quise ser como los futbolistas hombres que veían, ¿no?, en la televisión. Pero afortunadamente en estas cosas buenas que sí llegan a ser los medios de comunicación masivos, pues sí pude conocer a la selección mexicana de principios del año 2000 y vi jugar a Fátima Leiva y dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Y fue mi ejemplo a seguir durante años. Y cuando tomé la decisión de que, bueno, no, o más que decisión, la vida me pegó así de cachetadas, no vas a ser futbolista profesional en este país. Y dije, bueno, el periodismo es mi otra gran pasión y lo voy a dedicar a eso, todos mis esfuerzos. Y mi tesis de licenciatura, precisamente una de las entrevistas principales es a Fátima Leiva. Entonces allí fue como, bueno, mi vida dio un giro, al final de cuentas seguía siendo mi pasión, pero su carrera, la manera en la que ella seguía, es una de las grandes fuentes de inspiración que yo he tenido desde que la conocí, desde que la vi jugar. Y en este camino he conocido a otras grandes mujeres, afortunadamente, que se han unido a esa Fátima Leiva como los nombres que yo sigo y de las cuales admiro muchísimo su labor, no solo dentro de la cancha, ¿no? En este caso ya en el área académica, pues admiro muchísimo a Claudia Pedraza. Para mí es increíble su trabajo que ha hecho también de investigación en deporte y género. La misma Olga Trujillo, con quien colaboro en Diosas Olímpicas, es una enorme e incansable, en el deporte lo ama y aparte me encanta que, así como cuenta Sandra la historia de su mamá, Olga es ese tipo de mamá y a mí me parece increíble que esas mujeres quieran seguir luchando por construir mejores generaciones con los hijos que tienen. Esos ejemplos para mí son increíbles y en este año pude conocer también la labor de Raquel Ramírez Salgado, que es una incansable feminista y que lucha por las mujeres en la educación, las mujeres en la vida social, en la vida política, y ellas tres, Claudia, Olga y Raquel, que fue un descubrimiento que hice este año, para mí son increíbles personas para poder seguir como ejemplos. Y qué maravilla rodearnos de ellas y qué maravilla también que ellas en momentos, yo pienso también en momentos en donde yo misma he dudado de mi talento, siempre está esta voz de alguna mujer cerca que me dice, Nay, lo haces muy bien. Sí, vas, hazlo, adelante. Y cómo se van creando estas redes en donde nosotras mismas vamos promoviendo y facilitando el ir avanzando y sobre todo el ir reconociendo estos talentos que las mujeres tenemos. Yo quisiera preguntarte, Sandra, ¿qué prácticas tienen que modificarse para el entorno para que este no limite el talento de las mujeres? Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Yo creo que hay un factor meramente cultural que nos enfrentamos, sobre todo en un país como México y en América Latina en general. Yo creo que aquí tiene que haber un proceso de educación continua y profunda en donde las niñas y los niños desde pequeños entiendan que es este concepto de la igualdad y de la equidad. Y yo creo que desde pequeños tiene que haber este proceso de entender, yo soy igual que tú y no me tiene que gustar el rosa y a ti no te tiene que gustar el azul, nos pueden gustar los dos y somos igualmente felices. Y yo creo que también tenemos que seguir impulsando más en el entorno de las instituciones,
porque buena parte de las desigualdades de género las vivimos a niveles institucionales. Está institucionalizado esta idea de que las mujeres pues deben ganar menos que los hombres, de que no importa cuántos títulos tengas, siempre vas a ser inferior porque pues no tienes, no eres el joven, ¿no? Entonces yo creo que también hay una cuestión que tenemos que seguir impulsando a nivel de las instituciones, pero sobre todo en esta fase de la sororidad, creo que también es un proceso que tenemos que impulsar como mujeres, porque no es verdad que todas las mujeres buscamos la equidad de género, ¿no? O sea, también hemos visto liderazgos femeninos que son muy masculinos en el sentido de la manera en que se desempeñan, esta parte de no dejar a las otras crecer, ¿no? También hay mujeres que se tuvieron que masculinizar de alguna manera en su desempeño para sobrevivir, quizá, yo lo quiero justificar así, pero yo creo que también es un ejercicio de mujeres para mujeres, seguir construyendo esa sociedad. Yo, por ejemplo, les comentaba que estamos con este programa para mujeres, para la defensa del ambiente, y ahora soy parte de muchos grupos de mujeres y ya no me gusta trabajar, no es que no me guste trabajar con hombres, pero me llena tanto trabajar con mujeres, este intercambio de experiencias, esta visión colectiva de que tenemos que luchar juntas por todo lo que se nos debe históricamente, el mundo nos debe mucho, ¿no? Y porque hemos demostrado ser capaces, hemos demostrado ser eficientes, hemos demostrado que podemos, ¿no? No estamos pidiéndole no estamos rogando espacios, estamos demostrando que podemos ser líderes, que podemos tomar decisiones y que podemos hacerlo bien. Entonces yo creo que es una cuestión desde lo cultural a lo pragmático, pero sobre todo mantenernos en este estado de fuerza, de sororidad y de respetarnos unas a otras en nuestras luchas, que no siempre tienen que ser las mismas, pero también en casa, ¿no? Que a mí es en donde ahora me toca más impulsar esta parte con mi hijo, que le encanta el rosa y a mí me gusta que le encante el rosa y ¿por qué no podemos dejar que los niños amen el rosa, ¿no? Entonces yo creo que es todo un tema muy profundo que hay que seguir trabajando. Así es, y es un cambio en muchos espacios y de diferentes dimensiones también, pero que nos implica un trabajo a todas las personas que estamos en la sociedad. Es un tema de corresponsabilidad social. Y yo quisiera entonces preguntarte, Adrianelli, ¿qué creencias se tienen que modificar de raíz para que no se asuma que ciertas posiciones no son para las mujeres, para ellas? Pues como lo mencioné hace un momento, o sea, creo que quitarnos esta idea de que es natural, que los deportes, por ejemplo, son de hombres y que las mujeres no podemos estar en esos espacios, o, por ejemplo, liderando un medio de comunicación o teniendo a mujeres en puestos directivos del deporte, porque si las jugadoras la tienen difícil, híjole, para que una directiva llegue a un equipo varonil, por ejemplo, también ahí hay una lucha de poder importante. Entonces, reiterar que las mujeres tenemos la capacidad, no es una cuota de género, no es es que nos lo tienen que dar, como decía Sandra, porque pues somos mujeres, no, es una cuestión de si las mujeres somos capaces, simplemente podemos tener ese puesto, podemos tener ese liderazgo en cualquier área. Y en el caso de lo que yo hago, que es en medios de comunicación, pues es importante ahorita tomar en consideración la perspectiva de género, que los medios se hagan responsables de la labor social que tienen que hacer. Labor social me refiero a que sean éticos en la información que transmiten, y creo que los medios de comunicación son un arma muy importante para que este cambio se haga realidad, para que estas creencias de que las mujeres somos objeto de consumo en el deporte, que es como muchas veces se nos pone en las portadas, los medios tienen que hacer un cambio. Y si los editores y los jefes de información no se capacitan en materia de género, pues ahí va a ser complicado. Entonces, desde mi área, yo quiero derribar estas creencias a través de eso, impulsar proyectos. Por ejemplo, acabo de colaborar con luchadoras, que son otras grandes incansables activistas del feminismo y de la equidad, con un manual que sacúdete el machismo en tus coberturas deportivas, porque a veces los medios dicen, es que ¿de dónde saco la información? ¿Cómo me entero? ¿Cómo se hacen las coberturas? Bueno, ahí están estos proyectos donde les damos una serie de pasos sobre lo que no se debe hacer, y así echar abajo estas creencias de que las mujeres no podemos, de que las mujeres somos objeto de consumo, y que pues están arraigadas, por supuesto, en un sistema patriarcal que es el que también pues queremos tirar, ¿no? Sandra, Adrianelli, quisiera cerrar este espacio pidiéndoles que imaginen que regresamos el tiempo y frente a cada una de ustedes está Sandra de niña, está Adrianelli de niña.
¿qué le dirían ahora con todo lo que han aprendido? Yo le diría que lo está haciendo muy bien y que no se detenga y que no tenga miedo y que sobre todo mantenga esa fe en ella, ¿no? Que sepa que el mundo tiene reveses, que va a algunas veces a tener errores, que a veces va, pues sí, a tener sufrimiento, pero que todo lo que ella desee se puede alcanzar porque ya lo alcancé. Y que sepa que además siempre va a haber alguien que la va a apoyar, esa luz, ¿no? Ya me puse muy emotiva aquí. Esa luz que siempre va a estar. Le diría perdón, que no deje de soñar, que no deje de soñar. Que confíe en ella. Y que confíe en ella y que lo está haciendo muy bien. Sí. Y que siempre lo va a hacer bien porque se tiene a ella misma, ¿no? Ante todo. Y yo creo que eso le diría. Perdón. Hermosísimo. A mí también me conmoviste. Muchas gracias, Sandra. Adrianelli, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Adrianelli pequeña? Le diría que continúe, que no se sienta sola, que más adelante va a encontrar otras más como ella y se va a sentir súper arropada, se va a sentir que hay más personas queriendo derrumbar esas barreras de las mujeres en el deporte, que quizá la recompensa no va a llegar pronto, pero va a llegar en diferentes formas, ¿no? Tanto como al conocer personas, como al tener espacios como este, es una recompensa también. Sí. Y que no decaiga, que continúe esforzándose y que disfrute cada momento con el fútbol, ya sea dentro de la cancha o fuera de él. Que confíe en su fuerza. Sí. Y yo quiero cerrar este espacio invitando a la audiencia a que se pregunten qué mundo seríamos capaces de construir si valoráramos realmente el talento que todas las mujeres tenemos. ¿Qué mujeres se atreverían a hacerlo como niña? ¿Qué Alexandras Morenos descubriríamos? ¿Qué Sorayas Jiménez existirían? ¿Qué Ana Gabrielas Guevaras estarían en las calles dejando lucir este gran talento? ¿Qué Sandras y qué Adrianellis estarían en el mundo? Y yo me despido diciéndoles que conduzco un podcast como niña, dirijo una empresa como niña, lucho como niña, porque soy una niña y me siento profundamente orgullosa de serlo. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Chao, chao. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.